para ser el relator general quien ofrezca a ustedes estas conclusiones generales del Congreso, del 29º Congreso de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, celebrado en la Universidad de Salamanca durante estos 2 días, 30 y 31 de mayo. Quiero también agradecer a los relatores, a las relatoras ya citadas por la señora presidenta, que han sido esenciales en la elaboración de estas conclusiones, del texto escrito que las acompañarán, puesto que el estudio conjunto y compartido de las excelentes ponencias presentadas, de las intervenciones de los ponentes, de los interlocutores de esos ponentes, así como también, por supuesto, de quienes han participado como comunicantes y en los talleres, ha sido ese trabajo conjunto especialmente enriquecedor para poder ofrecerles estas conclusiones generales. El tema del Congreso, lo saben ya sobradamente a estas alturas, el futuro del derecho del trabajo, celebrado con motivo del centenario de la OIT, permite una reflexión general sobre el derecho del trabajo, sobre el derecho de la seguridad social, sobre el contexto actual. Realmente es una excusa espléndida para poder profundizar en cada uno de los aspectos concretos que conforman esta disciplina, esta rama del ordenamiento jurídico. El punto de partida, e intentaré, como decía la profesora Casas, poner de relieve conclusiones compartidas en esos debates y, por tanto, no especialmente conflictivas. El punto de partida común y aceptado por los intervinientes plenamente, como se esperaba, seguro, es también uno de los lemas comunes de los ponentes y de todos los intervinientes: la necesidad de regular oportunamente los derechos vinculados al ámbito laboral y de protección social, porque estamos hablando de derechos de las personas, porque estamos hablando de derechos fundamentales y libertades públicas, en el ámbito español, en el de la Unión Europea y con carácter internacional. Nunca se puede olvidar cuál es el contexto, que en definitiva es el modelo de Estado, en el que han de articularse estas nuevas soluciones normativas. La legislación laboral, la legislación de seguridad social no puede desvincularse del modelo de Estado. Estamos en un Estado social y democrático de derecho. A ello aspira también la Unión Europea y, con carácter general, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, lo viene subrayando también. Por tanto, un modelo que se basa en el reconocimiento, la promoción, la garantía de los derechos fundamentales y libertades públicas es un modelo que, consecuentemente, en el ámbito laboral y de seguridad social, no puede dejarse solo a la rentabilidad, al beneficio o a coyunturas específicas desde la perspectiva económica y empresarial o a excusas singulares en contextos de crisis económicas y financieras. Ha de tener en cuenta necesariamente que los trabajadores, las trabajadoras, las personas que prestan trabajo en cualquiera de sus dimensiones, son personas titulares de esos derechos de la persona y de la ciudadanía. A partir de ahí se han ido articulando, creo que con un programa magníficamente diseñado, aspectos que son centrales en la situación actual, partiendo de la ponencia general, en una sesión presidida por el profesor Palomeque, del que ha sido ponente el profesor Wilfredo Sanguinetti, hablando de las cadenas mundiales de producción y la construcción de un derecho del trabajo sin fronteras, un asunto que es clave también en las intervenciones en el panel relativo a la llamada gobernanza de las relaciones laborales y el contexto de la Organización Internacional del Trabajo y su informe elaborado con motivo del centenario. El profesor Sanguinetti, con gran acierto, elige este asunto, habla de las cadenas mundiales de producción, de la importancia que tiene en el sistema económico internacional, cómo se han ido articulando sin fronteras modelos empresariales y cómo, no obstante, esos modelos, en una globalización incompleta, no han sabido dar respuesta desde la perspectiva laboral y de protección social, porque no se ha producido la misma internacionalización o la misma globalización desde la perspectiva de las soluciones. De ahí que hábilmente, tras describir la situación, propone, y creo que esta es una conclusión analizada con carácter general, por lo visto en el Congreso, comúnmente aceptada, que esas cadenas sirvan, se conviertan, con una redefinición internacional, en promotoras de derechos.
Si la globalización se complementa de manera conveniente, también las cadenas internacionales, mundiales de producción pueden servir para que los derechos se extiendan desde la perspectiva del Estado social y democrático de derecho y de la Organización Internacional del Trabajo. Este asunto, luego en las conclusiones finales muy concretas, volveré a insistir en ello, lleva a lo que él llama, nosotros hemos querido llamar también en las conclusiones, esa construcción del derecho del trabajo sin fronteras. No cabe en la sociedad contemporánea un derecho del trabajo que se centre exclusivamente en las fronteras territoriales de un Estado, porque así no funciona ya la economía y porque así no puede funcionar ya un modelo presidido por los derechos a nivel internacional. También, y de manera muy vinculada a este asunto, el primer panel se dedicó a la relación de trabajo con dos ponentes, doña María Luz Vega Ruiz y don Joaquín Nieto Sainz. La primera habló sobre el trabajo y la relación de trabajo, el segundo sobre la innovación social y transición justa para una revolución tecnológica disruptiva. El análisis que se hace con estas ponencias vienen a subrayar algo que también aparece en otras, y es la necesidad de reflexionar desde los parámetros sentados sólidamente por la doctrina juslaboralista el propio concepto de trabajador o trabajadora por cuenta ajena, de prestación de trabajo por cuenta ajena. No es un buen momento para dejar este asunto pendiente y se insiste en la necesidad de reflexionar en el ámbito español, pero también en el europeo y en el internacional, con una solución que no tenga en cuenta en qué consiste el trabajo por cuenta ajena u olvide, diferenciando, generando dualidades, que todo aquel que presta trabajo por cuenta ajena ha de tener un trabajo con derechos, lo que la OIT ha llamado trabajo decente, no se podrá llegar a una situación en la que no exista la precariedad o no exista la injusticia social. Y es que, en definitiva, ese fraccionamiento o esa dualidad viene muchas veces derivada, y se subraya en las ponencias, porque algunos trabajadores han ido consolidando sus derechos, pero otros han sido excluidos sin más de la legislación laboral, de su aplicación, y han sido excluidos de hecho, más que de derecho, en un contexto que, sobre la base de las nuevas tecnologías, la nueva organización del trabajo, las nuevas empresas, los nuevos servicios, parecía propicio para decir que ya el trabajo por cuenta ajena ahí era diferente o simplemente no lo era. Con lo cual, amplios sectores de la sociedad contemporánea, y en el futuro puede ser aún peor, tanto en España como a nivel internacional, quedarían excluidas de estos derechos, y esos sectores evidentemente quedarían excluidos de la sociedad en su conjunto y del propio modelo de Estado al que me refería. El siguiente panel está dedicado, creo que con un acierto extraordinario, a las mujeres en el trabajo, con dos ponencias espléndidas, la de Carmen Sáez Lara, la profesora Carmen Sáez Lara, la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, y la de la profesora Eva María Blázquez Agudo, el trabajo de las mujeres y protección social. Insisten ambas ponencias, me parece que se complementan magníficamente, en la necesidad de evitar que los roles que se han producido socialmente por razón de género, que también hay que corregir naturalmente, y evitar la discriminación y la falta de igualdad efectiva, no pueden perpetuarse o trasladarse al ámbito de las relaciones de trabajo. Debe existir igualdad plena de derechos, no solo reconocidos en la ley, sino efectivamente promocionados y garantizados, mediante soluciones que impidan que ese factor sociológico que afecta a la discriminación sea dominante en el mundo de la empresa, en el mundo del trabajo. Aspectos vinculados también a la protección social, que parecen girar siempre en torno a la maternidad, como si fuera el único asunto importante en el ámbito de la igualdad o de las mujeres, o la necesaria reconversión de materias que por mucho usarse han cambiado de significado, como los derechos de conciliación de la vida familiar, laboral, personal, para pasar plenamente a un principio de corresponsabilidad, están plenamente y bien tratados en las ponencias, creo que también en los debates son unánimemente aceptados, incluso en la asamblea de ayer se pudo ver, y por otra parte llevan a propuestas interesantes, algunas de ellas plasmadas en el derecho español, en el reciente Real Decreto Ley 6/2019, de conversión incluso de las situaciones de maternidad y paternidad en
cuidado, en nacimiento y cuidado de hijo, como una nueva dimensión, una reformulación que va mucho más allá de la propia equiparación de la duración de periodos, de plazos, porque es una formulación o una reformulación conceptual de la igualdad. Se parte de la base de que además la igualdad en las relaciones de trabajo y en la protección social es la base para la igualdad efectiva en toda la sociedad. Si no hay igualdad en el ámbito de las relaciones de trabajo, no la va a haber en la sociedad, porque no va a haber autonomía económica, porque no va a haber empoderamiento y porque no va a haber posibilidad de desarrollar plenamente las capacidades y potencialidades personales, si la discriminación es lo que preside el ámbito de las relaciones de trabajo. Pasamos después, en el panel tercero, a la gobernanza de las relaciones de trabajo, panel presidido por el profesor Tomás Salafranco. Los paneles anteriores no lo he dicho, el número 1 fue presidido por el profesor Antonio Sempere Navarro y el número 2 por el profesor Juan García Blasco. Y aquí se adoptó un modelo nuevo. Ayer comentaba la profesora Casas que le gustaría saber si es razonable e interesante. Desde mi punto de vista lo es, que es el modelo de ponencia e interlocución. Tenemos en primer lugar sobre esta materia, la gobernanza de las relaciones de trabajo, la ponencia de Ignacio García Perrote Escartín, el profesor Ignacio García Perrote Escartín, con la interlocución de la profesora María Nieves Moreno Vida. Y la ponencia y la interlocución versaron sobre aspectos de gran actualidad, entre ellos, naturalmente, el relativo a la llamada gobernanza, a la gobernanza de las relaciones de trabajo desde una perspectiva social. La gobernanza social que llevaría a hablar de una gobernanza institucional con presencia importante de cambios, de reformas, de respaldo de derechos constitucionales por los poderes públicos y una gobernanza horizontal también, con presencia principalísima de los interlocutores sociales, de los sindicatos, de las organizaciones empresariales. Se habla, y el profesor García Perrote insiste al respecto, también de la necesidad de definir de manera más concreta, más específica, el concepto de trabajador por cuenta ajena en el derecho de la Unión Europea, algo que es clave, que se ha ido dejando como materia pendiente, que podría ser una materia interesante para esta nueva legislatura del Parlamento, de la Comisión, y que podría resolver precisamente problemas vinculados a la exclusión de derecho o simplemente de hecho de esos colectivos a los que me refería antes, así como la necesidad de profundizar sobre nuevos derechos que tienen gran relevancia en el mundo de las relaciones de trabajo, el derecho a la protección de datos, el derecho desde el punto de vista de los instrumentos digitales a la utilización adecuada de los mismos. También es importante, y en el derecho español ha tenido algunas referencias, las materias vinculadas a la diferenciación entre secretos industriales y lo que es la confidencialidad del trabajador, la formación del mismo, su experiencia, sus aptitudes y habilidades. La profesora Moreno Vida insiste en este ámbito con unas reflexiones muy importantes, como decía antes, con los distintos niveles de gobernanza. El panel cuarto, presidido por el jefe de la Inspección de Trabajo en Castilla y León, don Francisco Javier Calderón Pastor, cuenta con una ponente, la profesora Carolina Martínez Moreno, y un interlocutor, el profesor Antonio Bailos Grau. Se dedica a la autonomía colectiva y sus medios de expresión. Es el ámbito que quedaba para completar todo el debate relativo a la actualidad en estas materias. E insisten en algo que me parece fundamental subrayar, y es que, aunque a veces se oiga sin mucho fundamento lo contrario, los derechos fundamentales, los derechos constitucionales, los derechos reconocidos por la OIT en el ámbito colectivo son tan importantes, o si me apuran, más aún que nunca en el contexto actual. La libertad sindical, lejos de haber perdido importancia, se convierte en uno de los motores fundamentales para lograr este nuevo espacio jurídico, esta nueva adaptación de la legislación laboral, pues sin ella no va a ser posible. La forma de retomar hacia el modelo de Estado social y democrático las soluciones normativas pasa por la libertad sindical, porque pasa también, y en definitiva es imprescindible que así sea, por la negociación colectiva. De ahí que insistan ambos en la importancia que tiene la legislación colectiva,
los convenios colectivos, la articulación de la representación colectiva y sindical, incluso en un modelo presidido por microempresas, donde es mucho más difícil de articular y se plantean nuevas soluciones al respecto, así como la importancia que tienen otros instrumentos, como las medidas de conflicto colectivo, entre ellas la huelga, que a pesar de los cambios tecnológicos, de los contextos, de los cambios organizativos y de la descentralización, de la posibilidad de que encuentre otros límites, incluso a veces conculcaciones por esos modelos, siguen siendo imprescindibles para la articulación de las relaciones laborales y para esta modernización o actualización de las mismas. En definitiva, y ahora que utilizo esta palabra, a veces se acusa en la actualidad de que conceptos, categorías sentadas por el derecho del trabajo han perdido valor o vigencia o se han quedado anticuadas. Pero créanme, y me parece que con el debate y el desarrollo de este Congreso se pone de relieve, cuando les digo que, al contrario, no hay nada más moderno que un contrato de trabajo, que un convenio colectivo, que un sindicato o una organización empresarial o que la defensa de los derechos de los trabajadores que prestan su trabajo en un contexto de relación laboral o de los propios empresarios. En fin, en este momento en el que, además, por decreto ley, se ha anunciado la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, les recuerdo la disposición adicional primera del Real Decreto Ley 8/2019 de 8 de marzo de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. Esa disposición señala que el Gobierno, con anterioridad al 30 de junio de 2019, constituirá un grupo de expertos y expertas para llevar a cabo los trabajos y estudios preparatorios para la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores. La composición y funciones de este grupo de expertos y expertas se determinarán mediante acuerdo del Consejo de Ministros y previa audiencia de los interlocutores sociales en la Mesa de Diálogo Social de Empleo y Relaciones Laborales constituida en el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. A la vista de esta previsión normativa, naturalmente, y ya lo anunciaba ayer desde una perspectiva más genérica la presidenta de la asociación, esta asociación se ofrece como entidad conformada precisamente por expertos y expertas para colaborar y asesorar tanto al Gobierno en la adopción de esta decisión como a los interlocutores sociales, que también, como hemos visto, serán claves en la configuración de este grupo de expertos y expertas que ha de elaborar el nuevo texto de un Estatuto de los Trabajadores. Ese es un dato que, si bien no se ha expresado formalmente, yo sí quería subrayarlo aquí, porque esa es una de las funciones, de los fines que la Junta Directiva nos ha venido recordando, tanto en las sesiones como en la propia Asamblea. Y finalizo con 4 conclusiones muy concretas que de alguna manera ya he ido anticipando, vinculadas a las distintas ponencias y paneles que he intentado también desde un punto de vista general reflexionar sobre ello y ofrecerles conclusiones más amplias. La primera de ellas, ya se lo anunciaba como conclusión específica, es que necesariamente hemos de actuar hacia un derecho del trabajo sin fronteras. Este debate complejo entre derecho del trabajo en el ámbito estatal, en el ámbito europeo, en el ámbito internacional, ha de verse complementado. Por un lado, es necesaria, por supuesto, esa actualización permanente de la legislación laboral estatal, pero no podemos olvidar que en el contexto de la Unión Europea y en el internacional se requiere la fijación de marcos normativos comunes, porque la actividad de las empresas no es ya una actividad ceñida al ámbito de las fronteras de los Estados, sino que se conforma con carácter global, universal, y por tanto la respuesta normativa también ha de verse acompasada con el reconocimiento de derechos laborales y de protección social. La segunda de las conclusiones concretas, que también he anunciado de alguna manera, tiene que ver con la necesidad de definir de manera más concreta, más certera, el propio concepto de trabajador por cuenta ajena, muy especialmente en el contexto internacional y de la Unión Europea. Ya les he anunciado que ha aparecido recurrentemente en varias ponencias y sin duda es muy importante que se aproveche esta legislatura
europea para reflexionar sobre este asunto, para poder perfilar mejor a qué se refiere el derecho de la Unión cuando se está hablando de trabajo por cuenta ajena y, sobre todo, también desde la perspectiva internacional de la OIT, para que exista, junto con lo que es la dogmática y la fijación concreta de conceptos a nivel internacional, un ámbito regulado, realmente concreto en este sentido, sobre todo, como les decía, para evitar la exclusión de determinados colectivos, muchas veces por vía de hecho y con argumentos poco fundados desde el punto de vista jurídico, político o social. La tercera es la necesidad de incorporar el principio de corresponsabilidad como elemento fundamental que ha de inspirar reformas, soluciones concretas desde la perspectiva de la igualdad efectiva de mujeres y hombres en las relaciones de trabajo. La ruptura con los roles autoritarios y además sin justificación concreta dados a los géneros, a los sexos en la sociedad, ha de verse también respaldada en el contexto de las relaciones de trabajo y por ello uno de los elementos claves, puesto que ha afectado de manera muy notable a la discriminación, que son las tareas y responsabilidades familiares, deben reorientarse desde esta perspectiva, desde este principio, para alcanzar que las soluciones propuestas en el Congreso se puedan concretar ya no solo en una norma, sino en la aplicación concreta del ámbito empresarial. Y por último, como les decía también, en este contexto de reflexión y partiendo de la base de que los trabajadores son titulares de derechos, por supuesto como personas y como ciudadanos, pero también como trabajadores por cuenta ajena, poner de relieve la relevancia de los derechos constitucionales en esta materia y muy singularmente de los relativos al derecho sindical, la libertad sindical, la negociación colectiva, la adopción de medidas de conflicto colectivo, son derechos constitucionales de los trabajadores que conforman un instrumento especialmente útil para poder articular muchas de las decisiones que se han ido proponiendo y debatiendo en este Congreso. Concluyo nuevamente con el agradecimiento a todos ustedes por su atención, a los relatores que nos han permitido de manera coordinada y conjunta reflexionar sobre estos asuntos y muy especialmente a la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por el tema elegido y por haberlo hecho aquí, en Salamanca, en su universidad, en este maravilloso Paraninfo. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Cabero por sus espléndidas conclusiones y relatoría general, que ha tenido la capacidad de reflejar bien la discusión rica que ha caracterizado las distintas sesiones de este Congreso, que afortunadísimamente hemos podido celebrar en esta magnífica Universidad de Salamanca y estamos ahora en esta maravillosa aula, en este maravilloso lugar. Sin solución de continuidad por razón del tiempo, vamos a proceder a la conferencia de clausura. Si el profesor Prados le parece bien, yo haré una pequeña presentación, si quieres te sientas a mi lado y luego vas al tuyo. No, pero ven conmigo, prefiero que me acompañes, sí. Bueno, todos sabéis que este es el broche de oro del Congreso, que uno de nuestros asociados, uno de nuestros profesores, realiza esta conferencia de clausura. A mí me llena de satisfacción presidirla, porque no lo hago como presidenta de la asociación, sino que lo hago porque el profesor Prados ha tenido la amabilidad, la generosidad y la delicadeza de encargármelo, cosa que yo he aceptado con todo gusto, con todo placer, y quiero agradecer públicamente el gesto que ha tenido conmigo. Y lo digo de nuevo, que lo hago con todo placer como colega
amiga, admiradora de la obra del profesor Prados y de la persona del profesor Prados. Es difícil hacer esta presentación del conferenciante, mucho más difícil de la conferencia, porque nos la va a exponer ahora. No puedo decir nada más que el título, algo diré sobre esto, porque es difícil dar un contenido a este acto que no sea un contenido meramente convencional, ¿no? Y, claro, hacer presentación a estas alturas, ¿no? Que yo les presente a ustedes o a vosotros al profesor Prados de Reyes, pues es que es verdaderamente una tarea inútil, porque es de todos conocido, eso sí quiero decirlo, como un universitario cabal, con una larga y fructífera vida académica y profesional dedicada al derecho del trabajo y de la seguridad social y a la universidad pública. Ambos elementos me parecen muy relevantes en la trayectoria del profesor Prados. Y además quiero recordarles que inició su aprendizaje académico en esta universidad, cosa que me parece importante. Aquí llegó en el año 1971, de la mano del reconocido maestro Vida Soria, al que este congreso rinde homenaje en el año de su fallecimiento, porque el profesor Vida había accedido a la Cátedra de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de esta universidad a partir de la agregación que había obtenido en la Universidad de Valencia. El profesor Vida llega en el año 1970 y el profesor Prados lo hace en el año 1971. Y aquí está durante 4 años, hasta 1975, en que ambos abandonan la Universidad de Salamanca para seguir realizando lo que ambos hacían, la enseñanza y la investigación sobre el derecho del trabajo y de la seguridad social en la Universidad de Granada, ciudad natal de ambos. Sé que al conferenciante le unen lazos muy afectivos con esta universidad. Y no solo con esta universidad, sino con esta ciudad. En consecuencia, creo que no podríamos tener conferenciante mejor como conferenciante de clausura, porque creo que a él algo le gusta, volver a la universidad en la que inició su tarea y deleitarnos a todos con esta conferencia de clausura. Y quisiera hacer una reflexión muy breve sobre esta universidad, que vuelvo a agradecer que este congreso se ha celebrado de la mejor manera gracias a la Universidad de Salamanca, porque reflexionando, yo también tengo lazos afectivos muy de largo y profundos con esta universidad, pero reflexionando sobre muchos colegas, pues es que han pasado muchos por aquí. Claro, no en vano es una universidad centenaria, de manera que esta universidad ha formado a muchísimos juristas laboralistas, pero además muchos juristas laboralistas han pasado por aquí en distintas etapas de su vida, hasta que en los años 80 llega el profesor Palomeque, consolida un gran grupo docente investigador de excelencia, de calidad, que hace todas estas circunstancias de la Universidad de Salamanca como un símbolo, como una de las referencias indiscutibles de nuestra disciplina. Por tanto, no podíamos estar en mejor sitio para celebrar este congreso. Como decía, en 1975 el profesor Prados vuelve a Granada y, sin solución de continuidad a lo largo de más de 4 décadas, realiza allí su tarea docente investigadora con acreditados frutos, que todos conocéis. Yo creo que además el profesor Prados representa admirablemente la continuidad, que también ha sido una casualidad, pero representa admirablemente la continuidad entre este congreso y el siguiente de Granada, porque curiosamente él cierra este es un acto final, nos falta la clausura formal, con su conferencia de clausura y esperemos desde el primer momento en el siguiente de la Universidad de Granada, de manera que sus dos universidades van a quedar unidas por esta evolución de los congresos de la asociación, que es una feliz coincidencia. Y allí tendremos ocasión de nuevo de recordar al profesor
Vidasoria. Pero quiero decir, además, que el profesor Prados no ha limitado su tarea a la Universidad de Granada. Ha dedicado muchísimo a la Universidad de Granada, porque no solo impartió docencia y ha hecho una investigación acreditada por sus numerosas publicaciones de excelente calidad, todas ellas, sino que ha asumido cargos académicos y de asesoramiento al servicio de la comunidad universitaria granadina. Y además de ello, ha desarrollado su tarea investigadora y docente en un marco amplio que supera la Universidad de Granada, porque está en su carácter facilitar la colaboración. Yo creo que este es un dato de su personalidad muy llamativo y así lo ha hecho. Ha facilitado la cooperación en la dirección de tesis doctorales, en proyectos de investigación, desde luego con otras universidades andaluzas, la Universidad de Jaén, la Universidad de Almería o la Universidad de Sevilla, pero también ha participado como ponente, como conferenciante, como docente en numerosos cursos de especialización, de doctorado, de posgrado, títulos propios de distintas universidades españolas y extranjeras. El currículum no puedo relatarles aquí porque no tendría tiempo, me comería yo el tiempo que le corresponde a él y el protagonismo le corresponde a él, pero sí quiero señalar que es doctor honoris causa por la Universidad de Jalapa, Veracruz, México, que ha sido distinguido con la medalla de plata de la Universidad de Granada y con el reconocimiento de su Facultad de Ciencias de Trabajo, de la que fue decano comisario y que figura en el programa, todos ustedes lo saben, estos datos no lo sabían, pero además saben que ha obtenido el premio Blas Infante del Instituto Andaluz de Administración Pública en el año 2006. Bueno, si no pretendo glosar la trayectoria vital como docente investigador del profesor Prados, mucho menos puedo hacerlo con su obra, porque acabo de decir que es muy numerosa y toda ella de excelente calidad. Pero sí quiero señalar que su aportación al análisis y configuración de las estructuras básicas del derecho del trabajo y de la seguridad social es incuestionable y que hay una nota que quisiera destacar, que es común a toda esa obra, que vertebra su obra científica y le da unidad, que es la razón, la utilización de la razón. No sé si él coincidirá, yo he vuelto a leer trabajos del profesor Prados para este acto y he detectado que la razón la utiliza como principio de conocimiento de normas e instituciones, pero que en el caso del profesor Prados no se escinde en un ámbito teórico y en un ámbito práctico, sino que conjuga a la perfección ambos ámbitos y que se ayuda al principio de sistematicidad integradora, lo que le ha permitido en sus trabajos construir propuestas racionalizadoras al servicio de lo que yo llamo configuración ética del derecho del trabajo y de la seguridad social, de los problemas reales de la existencia de las personas que trabajan y de sus representantes y de la defensa democrática de sus derechos. Al servicio, si analizamos la obra del profesor Prados, de los derechos humanos, de la dignidad, de la autonomía, de la personalidad, del pleno reconocimiento y ejercicio de los derechos, de la libertad y del progreso. Hay en sus trabajos siempre una interacción especial entre el objeto y el método. El método varía para acomodarlo al objeto y tiene matices, contenidos y consecuencias que proporcionan a sus trabajos, creo que esto es otra nota común, un gran sentido de la realidad para, una vez analizada, poder modificarla efectivamente. Creo, si me lo permiten, que la obra del profesor Prados es una reivindicación de tolerancia, de racionalidad, de discusión abierta, de coherencia conceptual, de lucidez y de seriedad intelectual, y también de atenimiento a los valores que defiende. Sus principales, voy terminando, líneas de investigación son de todos conocidas, pero sí quisiera destacarlas y decir algo respecto de una de ellas, porque ha sido una investigación muy puntera la que ha realizado, pero se ha ocupado, como todos sabéis,
de formación profesional y contrato de trabajo, de modalidades contractuales, reestructuraciones de empresas, relaciones de trabajo en administraciones públicas, derechos colectivos, de negociación, participación y representación, de Europa, de derechos fundamentales, de nuevas tecnologías. Y no puede extrañar que el libro homenaje que promovió el Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, y en el que hemos tenido la suerte de participar muchos amigos y admiradores de Paco Prados, yo estoy muy satisfecha de haberlo hecho, pues no puede extrañar a nadie que el tema elegido para ese libro haya sido la modalidad contractual laboral, porque es un experto en modalidades contractuales en relación con esa inclinación a trabajar sobre el tema de la formación profesional. Y quiero cerrar diciendo que creo que el profesor Prados vio con prontitud el incuestionable valor de la formación, de lo que hemos hablado aquí, que está en una de las propuestas de la OIT, ¿no? El aprendizaje por toda la vida, como se dice ahora. Ayer hablábamos de la relación entre trabajo y sistema educativo. Pues el profesor Prados lo ve, pero hace muchos años esto, ¿no? Ve que esto es absolutamente esencial y hace una monografía, es una monografía preciosa, con una portada preciosa sobre el contrato de aprendizaje, y ha seguido visitando estos temas a través de las modificaciones en los contratos formativos que han sufrido o han experimentado con la evolución del ordenamiento jurídico. Creo que hay otro ensayo de referencia que todos hemos leído, y si alguno no lo habéis hecho, yo recomiendo vivamente su lectura, que es su trabajo sobre renuncia y transacción de derechos en el Estatuto de los Trabajadores, porque es un análisis del 3.5 del Estatuto de los Trabajadores, que es un precepto intocado desde el año 1980. En consecuencia, hoy contamos con una interpretación judicial y doctrinal distinta, pero ahí está todo, lo que se dijo en aquel año. Y como nos ofrecemos para participar en la reforma de la legislación laboral, lo acaba de recordar Enrique Cabero, creo que hay que partir de esta obra de Paco Prados si iniciamos la reforma del artículo, o si se inicia, y podemos opinar sobre la reforma del artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores. Concluyo. Quiero decir algo también de su saber, de la manera, su sentido, yo diría que modesto de estar en la vida, ¿no? No sé si él comparte esto, pero sí su bonomía, su prudencia, que también la ha ejercido en actividades de evaluación de la calidad universitaria, de acreditación del profesorado y de homologación de titulaciones. Y creo que esas instituciones se han visto mejoradas con la presencia del profesor Prados. Y todo esto me lleva a decir que, junto con esta faceta de dedicación al derecho del trabajo y de la seguridad social que ha marcado su vida, el profesor Prados ha cumplido siempre lo que podríamos llamar deberes sociales. Siempre se ha preocupado de otros, de la comunidad universitaria de Granada o de la universidad pública, de la mejora de la universidad pública. Me parece esto muy relevante. Él ha trabajado además la participación social, que es una categoría difícil, y la ha trabajado muy bien. Y creo pues eso, que obligaciones sociales, deberes sociales, más allá de investigar sobre el derecho del trabajo y de la seguridad social, es una característica del profesor Prados. Concluyo definitivamente. Cuando hablé con él para proponerle que impartiera esta tradicional conferencia de clausura, pues acogió mi propuesta con la amabilidad y la generosidad que le caracterizan, y yo le señalé su entera libertad. Puedes elegir el tema que quieras, vuelve a la formación profesional, haz lo que desees. Y en manifestación de esa coherencia de la que les acabo de hablar, dijo, no, prefiero hacer una conferencia sobre los temas del Congreso. Y me dijo, el título será, que es el título que figura en el programa, el trabajo decente en los límites del derecho del trabajo. Muchas gracias, Paco. Les dejo con el conferenciante y la conferencia. Permítame que antes de tomar posesión del atril diga algo. Gracias, María Emilia. Todo lo que dice, lo que supone para mí es el mejor aliento. Y el aliento por una razón, porque, bueno, las obras están ahí y son el producto del tiempo. Y como el tiempo pasado es mucho, pues ahí están. En cuanto
a los caracteres que dices de mí y que debo reconocer, me encanta que los digas, pues debo decirte, siempre intento parecerme a eso y voy a seguir intentándolo. Y ahora ya, si me permite, voy a pasar. Señor vicerrector de la Universidad de Salamanca, señora presidenta de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, una regla de turnicidad vinculada al inexorable y me temo que visiblemente mostrado y patente paso del tiempo me otorga hoy el honor de dirigirme a ustedes. En este acto de clausura de nuestro 29º Congreso de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. En todo caso, mi presencia aquí deja patente que la conclusión administrativa, al menos de las funciones docentes, no termina de ver cumplidos todos los propósitos que me hice, y menos aquel que prudentemente me había autorrecomendado sobre escuchar, pensar, pero hablar menos. Pues nada de eso, y menos si se trata, como en este caso, de acudir a la convocatoria que personalmente me hizo la señora presidenta de la asociación, por quien, confieso, profeso un leal reconocimiento y, desde luego, un gran afecto personal. Permítame que ya lo ha anunciado ella, pero quiero yo añadir esa circunstancia a la que se ha referido de la ciudad de Salamanca. Eso justifica también, desde luego, mi satisfacción personal por intervenir en este acto. No dejo de recordar, nunca olvidaré, por supuesto, que mis primeros pasos en mi profesión universitaria los di aquí, en la Universidad de Salamanca y en esta ciudad, en su Facultad de Derecho, en el lugar en que me parece ya no está, pero sigue poniendo algo así, unas letras que dicen Facultad de Derecho, me emocionó verlas escritas, cerca de la clerecía y de la Casa de las Conchas. Cuando yo caminaba y venía todos los días pasado por ahí, decía, me considero afortunado porque hay que ver el itinerario de trabajo que tengo. Pues bien, lo hice aquí, como ha dicho nuestra presidenta María Emilia Casas, bajo el magisterio del profesor Vida, y con su magisterio desarrollé, y junto a él desarrollé, el resto de mi vida profesional. Es algo que no voy a dejar de decir nunca. Fui su primer discípulo y durante mucho tiempo su único discípulo. Después, lógicamente y afortunadamente, el departamento creció, el departamento dirigido por él creció, y los discípulos que nos contamos de él somos muchos. A su memoria dedico hoy este recuerdo. Aquí vine también recién constituida mi familia y aquí hice y aún tengo muy buenos amigos, entre ellos mi admirado y querido profesor Carlos Palomeque. Con él siempre voy a reconocer que tengo una deuda de gratitud, de reconocimiento y de muy sincero afecto. Carlos. Leía hace poco en algún libro sobre viajes que las ciudades bellas permanecen en el recuerdo, pero cuando en ellas se hacen o se tienen amigos, se quedan en el corazón. Esto es lo que me pasa a mí. Se ha celebrado este congreso bajo la efeméride del centenario de la Constitución de la OIT, 100 años de la institución a la que invariablemente nos referimos, advirtiendo a nuestros alumnos sobre el impulso que la internacionalización y la constitucionalización de los derechos laborales y sociales imprimieron al proceso de aparición histórica del derecho del trabajo. Innecesario es recordar hoy el referente que los principios y objetivos de la OIT han constituido en la conformación y el progreso de los derechos sociales, tan esenciales para el diseño de una sociedad democrática. Si se contrasta la proyección que los principios proclamados por la Organización Internacional de Trabajo ha tenido sobre los sistemas de ordenación jurídica de las relaciones laborales,
es fácil detectar la sinergia existente entre estos y la evolución legislativa de los modelos nacionales. Una sinergia que existe no ya respecto de los compromisos asumidos por cada país frente a la comunidad internacional, sino también respecto del proceso de interiorización de los objetivos y programas destinados a dignificar las condiciones de trabajo. La ética de las declaraciones institucionales forma ya parte de los motivos de la regulación laboral y no faltan incluso invocaciones similares en el ámbito de la propia interlocución social. Pues bien, particular relevancia ha tenido en este proceso de positivación normativa la aparición hace ya 2 décadas de la idea de trabajo decente, que va en el título de esta conferencia. Asumida inicialmente como expresión multifuncional, sustantivada en distintas valoraciones, objetivo, paradigma, estándar de calidad, principio ético, toda ella acertada en función del contexto en que se consideren, ha sido objeto de incesante invocación para fundamentar la ordenación, tanto estatal incluso como convencional, del trabajo incluido del trabajo autónomo. Como es sabido, su primera formulación se produjo en 1999 en un informe presentado por el entonces director general de la Organización Internacional de Trabajo a la 87ª conferencia, propugnando como objetivo próximo la consecución, decía, del trabajo decente. Este se identificaba con, literalmente, el trabajo productivo desarrollado en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el cual los derechos son protegidos y que cuenta con remuneración adecuada y protección social. A tal fin, se fijaban unos objetivos estratégicos que operaban en el ámbito de las relaciones laborales, tales como las oportunidades de empleo, la protección social, el diálogo social. Y luego cada uno de estos objetivos influiría, se estimaba, finalmente en la consecución de otras metas más globales, entre ellas la inclusión social, la erradicación de la pobreza, el fortalecimiento de la democracia, el desarrollo integral y, en suma, la realización personal. A partir de entonces, la idea de trabajo decente se convirtió en objetivo universal, apareciendo en las más importantes declaraciones sobre derechos sociales, tanto en las resoluciones de Naciones Unidas como en los documentos finales de conferencias internacionales, incluso del contenido con el más diverso contenido. En este contexto fue especialmente relevante la declaración del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas en 2006 sobre la necesidad de crear un entorno nacional e internacional que propiciara el empleo pleno y productivo y el trabajo decente, decía literalmente, el trabajo decente como base de un desarrollo sostenible. Añadía además que, puesto que el trabajo es componente sustantivo del contrato social que sustenta la gobernanza de las sociedades, los cimientos de la paz mundial se reforzarían al crearse más oportunidades de trabajo decente. Todo ello en el marco de la humanización del mundo del trabajo para, se decía, civilizar la globalización. En 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobaba la Agenda de 2030, la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible, instando a promover un crecimiento inclusivo en el marco del pleno empleo productivo y de la realización del trabajo decente. Incluso, además de ser un objetivo, el trabajo decente ha funcionado, se ha estimado, es también un principio, casi se ha dicho, un principio rector de políticas sociales. En un magnífico trabajo del profesor Gil utilizaba esta denominación. Y aparece incorporado en numerosas declaraciones y programas de la Organización Internacional de Trabajo, entre ellas la de la Justicia Social para la Globalización Equitativa, en donde se institucionalizaba la idea de trabajo decente como núcleo de las políticas dirigidas a desarrollar los objetivos constitucionales de la propia OIT. Actualmente, lo sabemos ya, dentro de las actividades conmemorativas del centenario de la OIT, esto epigrafía a nuestro congreso, la Comisión Mundial para el Futuro del Trabajo ha elaborado un informe
enfatizando la necesidad de revitalizar el contrato social, asegurando la participación de los asalariados en el progreso económico, el respeto de sus derechos y la protección frente a los riesgos en el trabajo. Para ello, propone la intervención en 3 áreas específicas: capacitación, instituciones de trabajo y trabajo decente y sostenible. Por cierto, que entre estas áreas incluye la gestión del cambio tecnológico, de forma que favorezca el trabajo decente, si es preciso, a través de un sistema de gobernanza internacional de las plataformas digitales del trabajo. Pero la formulación del tema que nos ocupa no solo ha inspirado programas o declaraciones de vocación universal, también ha sido elemento vertebral en la realización de políticas tanto sustantivas como transversales, entre ellas, y de modo muy relevante, las de género, consideradas por la Conferencia Internacional del Trabajo en 2009 como integrante del eje constitutivo del trabajo decente. Y lo mismo respecto de normas de carácter sectorial. Podría citar aquí los convenios sobre trabajo marítimo 2006 o el 187 sobre marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, donde de nuevo aparece la idea de trabajo decente. Y todavía más expresivo, el número 189 de 2011, epigrafiado con la denominación de trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos. En todo ello, el trabajo decente es principio, referente u objetivo de la garantía establecida. Sin embargo, de todas formas, es llamativo que junto a la vocación de universalidad y omnipresencia que tiene esta idea, tanto en programas sociales como en las normas que los desarrollan, haya suscitado, sin embargo, extensos debates acerca de la función y el alcance que le deban corresponder. Los criterios interpretativos, si enunciamos de una forma muy sintética, pues van desde la significación puramente gramatical traducida en las exigencias de calidad y cantidad en el trabajo, a la idea de este como medio fundamental de vida e integración social, o incluso hasta su consideración final como síntesis expresiva de los principios y objetivos fundamentales en materia laboral proclamados por la OIT. De todas formas, esta última opción presentaba un inconveniente, y es la de producir una cierta pérdida de eficacia en la noción de trabajo decente, ya que trasladaba la concreción de sus postulados al momento del desarrollo normativo. Por tanto, la relegaba a una especie, o la devaluaba en una especie de soft law con toda su vocación universal. Para precisamente fortalecer su aplicación, se reforzó la idea, considerándolo como síntesis expresiva de la Declaración de Derechos Fundamentales en el Trabajo. El trabajo ya no es solo una declaración, un principio, sino un objetivo de la OIT, que obliga, por tanto, a desarrollar estrategias adecuadas para su consecución. De todas formas, sea cual fuere el planteamiento que se hiciera sobre el tema, las posiciones no eran distantes, y aquí voy entrando ya en el tema casi de tipo terminológico que me llamaba la atención, primer aspecto que me llamaba la atención al preparar esta conferencia. Los resultados no eran distantes. Trabajo decente es trabajo digno, trabajo que dignifica a la persona, trabajo que es vehículo de integración social. Desde cualquier interpretación semántica o ideológica, la idea de trabajo decente no se aleja de su primera formulación, el que es productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, el que tiene una protección prevista para los trabajadores y el que cuenta con una remuneración y protección social adecuada. Es decir, el trabajo que es fuente primera y esencial de los derechos de ciudadanía social, dijo la OIT en 2009. Hacía falta, no obstante, sustantivar esta idea. Lógicamente no bastaba con atribuirle una función político-social o elevarlo a la categoría de derechos fundamentales. Las exigencias de eficacia obligaban a exceder el ámbito formal y declarativo para deducir lo que podría considerarse como una especie de elenco de derechos básicos cuya concurrencia permitiría estimar la existencia del trabajo decente. Para ello, se había advertido antes, se equiparó el trabajo con los 4 pilares fundamentales que se señalaban en 1999. El trabajo decente se equiparaba con los pilares de condiciones de trabajo,
derechos, por tanto, en el trabajo, oportunidades de empleo, protección social y diálogo social. Cada uno de estos presupuestos se hacía derivar posteriormente en la consecución de logros más ambiciosos, como la inclusión social, el fortalecimiento de la democracia, la erradicación de la pobreza o, como decía antes, la realización personal. Estos objetivos definían algo así como un estándar básico o mínimo, una especie de paradigma de las condiciones laborales necesarias para poder calificar una situación como de trabajo decente o unas condiciones laborales como de trabajo decente. Con independencia de la materialización de estos objetivos, la determinación de los criterios para medir la implantación se ha convertido en una especie de enseña que de modo emblemático, a veces no exento de una carga retórica, preside la fundamentación de los instrumentos que ordenan el trabajo. Parte de las invocaciones que acompañan el desempeño de la reivindicación laboral suelen hacerse en nombre o con la fundamentación del trabajo decente. Y es aquí, a propósito de esta realidad, cuando nos planteamos la oportunidad de limitar la argumentación bajo este paradigma a su expresión más relevante. El trabajo decente, está claro, no se agota en la consecución de importantes logros sociales cuya trascendencia sustantive los contenidos de la expresión. Los objetivos de superación de la pobreza y el respeto a la dignidad en el trabajo y la integración social ni limitan la acción del trabajo decente ni son incompatibles con la mejora y fortalecimiento de los derechos cuyo alcance no puede permanecer estático al nivel que en cada momento histórico hayan conseguido. La constante mejora de las condiciones de trabajo no es ajena al alcance de los objetivos que sustentan la idea de trabajo decente. Esto es cierto, pero lo que se sugiere aquí es si, aun aceptado este presupuesto, el objetivo esencial y prioritario del trabajo decente y de su proclamación universal no está urgiendo de manera directa y de forma inmediata una intervención frente a realidades rotundamente ajenas al mismo. Se trata de situaciones de trabajo realizado bajo condiciones impuestas, frontalmente contrarias a los principios de libertad y dignidad humana y carente de cualquier tipo de protección, en definitiva, situaciones que originan desarraigo, abandono e individualidad como única base social desde la que promover cualquier actuación. Pues bien, ante esta situación nos planteamos cuál es la recepción o la reacción que las exigencias de trabajo decente han generado en el derecho del trabajo, o más concretamente, qué espacio le corresponde al derecho del trabajo en la consecución del trabajo decente. Pues visto desde esta perspectiva, desde la que acabamos de señalar, la relación entre el derecho del trabajo y el trabajo decente no deja de ser paradójica. En realidad, si acudimos a su significación antónima, el antónimo de trabajo decente sería el trabajo no decente. Es el trabajo que se desarrolla en espacios, ámbitos, territorios o sistemas en los que el derecho del trabajo no está o al menos no llega. Etimológicamente, el trabajo decente está fuera del derecho del trabajo. Trabajo no decente es el que se desarrolla en condiciones ajenas a los principios y exigencias que imponen el respeto a la persona y la integración de los principios democráticos y sociales en el funcionamiento del modelo productivo. Desde esta concepción, opuesto al trabajo decente, es el trabajo infantil, cuando menos con la finalidad de reducir costos y cuando más por su utilización y reclutamiento para el desempeño de las actividades más abyectas. Ayer, el director de la Oficina para España de la Organización Internacional de Trabajo nos decía que hay 52 millones de niños y niñas literalmente atrapados en el trabajo. Es también trabajo infantil, es también el trabajo forzoso en su prístina concepción, pero también bajo las modernas manifestaciones de la esclavitud. Es la trata de seres humanos y la explotación de su desarraigo,
son las diferencias de trato por razón de género abiertamente expuestas o bajo mecanismos simulatorios, pero siempre ofensivos y degradantes a la condición humana. Es la explotación de la mano de obra no integrada formalmente en el mercado de trabajo y ajena siempre a cualquier sistema de protección social. En definitiva, es el trabajo que se presta en condiciones que atentan contra la dignidad humana, la seguridad y la protección de quienes lo realizan. Es el que no respeta las exigencias que impone una sociedad democrática que se desarrolle en el marco de un Estado social. Por tanto, todo ello supone situar los objetivos del trabajo decente entre los compromisos más urgentes de la acción política y social, al mismo tiempo que la necesidad de fortalecer los mecanismos que impidan la aparición de bolsas de marginalidad laboral, impermeable a la penetración de la estructura democrática y el respeto de los derechos sociales. En estas situaciones, el protagonismo en la erradicación de estos fenómenos corresponde a los Estados y a las estructuras sociales capaces de dinamizar los procesos de integración. No parece, por tanto, que ni el progreso legislativo en el desarrollo de los derechos laborales o la interlocución social sobre la mejora en las condiciones de trabajo sean, nos parece a nosotros, la sede más eficaz para el planteamiento, la lucha por la erradicación de las situaciones descritas, de las situaciones que consideramos contrarias al trabajo decente. No es un tema vinculado al desarrollo de los derechos laborales ni al proceso en la mejora de las condiciones de trabajo. Es una cuestión que trasciende los ámbitos del debate social o los objetivos de la interlocución social y que supera la función de los instrumentos destinados a profundizar en el desarrollo de los derechos laborales que ya se ostentan. Por el contrario, entiendo que los objetivos del trabajo decente se sitúan en un estadio previo, en un nivel de implantación de principios universales, un nivel que es anterior al funcionamiento de los sistemas de ordenación y desarrollo de los derechos laborales. Es, podría decirse, la acción que urge desarrollar en aquellos espacios donde el derecho del trabajo no existe o sencillamente no se aplica. Donde lo que se cuestiona no es el alcance, la cuantía de los derechos laborales reconocidos, sino simple y llanamente la libertad y dignidad de los seres humanos sometidos a explotación. La pregunta que nos hacemos es si la reivindicación laboral articulada a partir de los postulados y mecanismos que ofrece el derecho del trabajo es, insistimos, la sede adecuada en la que situar los objetivos y la realización del trabajo decente. No significa que el fenómeno del progreso social tenga que parecer extraño a los imperativos de este. Ya lo hemos dicho antes. Tan solo se advierte sobre el temor que puede producir el abandono de la idea en la irrelevancia de lo retórico o en la pérdida del impacto revelador en el momento de designar realidades sociales urgidas de intervención. El progreso social no es, sin duda, ajeno al trabajo decente, ni podría ser así. Progreso social y trabajo decente, son perfectamente relacionables porque los derechos en el trabajo no son más que la expresión material de los principios y objetivos que integran la idea de trabajo decente. Pero cuando se trata de alcanzar objetivos sociales, determinantes de la propia definición política de un modelo de sociedad, tanto la metodología como la interlocución deben adquirir una configuración distinta. Desde esta perspectiva, el trabajo decente, no ya como argumento, sino como objetivo a conseguir, presenta una urgencia, una metodología, una proyección y unos contenidos que ni son comunes, ni son simétricos, ni plantean el mismo tiempo que la reivindicación laboral cotidiana, la que se desarrolla en el contexto de una ordenación jurídica laboral estable. Esta era la primera reflexión que quería plantearle. Hablaba antes de la paradoja del derecho del trabajo frente al trabajo decente. Les decía, el derecho del trabajo no tiene problema cuando hay trabajo decente. Los postulados mínimos están ya atribuidos. El problema está en que cuando no hay trabajo decente es porque no hay derecho del trabajo o porque no se aplica. Le hablaba de esta paradoja, pero decía que frente a esta situación, pues
el derecho del trabajo tendría que reconsiderar su planteamiento y no sería un problema de derecho del trabajo, sino un problema de configuración de la sociedad, configuración política de la sociedad. Pero también es verdad que no podemos desconocer que desde una perspectiva interna, también para el derecho del trabajo, es la segunda reflexión que quiero presentarle, desde una perspectiva interna, incluso admitido el presupuesto de la presencia del derecho del trabajo o de su aplicación, todavía es posible detectar la existencia de alguna bolsa de marginalidad laboral, al menos de marginalidad regulatoria en estos espacios. El problema está ahora no en la no aplicación del derecho del trabajo, sino en la exclusión de las situaciones del ámbito de proyección, del ámbito de aplicación del derecho del trabajo. La exclusión no es ahora política, social o económica. La exclusión es jurídica. Digo esto porque es posible que en la práctica estas situaciones se inspiren en motivaciones similares a las que generan las situaciones rechazables a las que antes me he referido. Lo que ocurre es que ahora el mecanismo empleado es distinto, porque ahora se encuentra implícito en la propia definición de los confines que delimitan la aplicación de la norma laboral. En tal caso, la no presencia del derecho del trabajo obedece, en este caso, a razones jurídicas materializadas en la insuficiencia o la dificultad de la norma laboral para acceder a la regulación de determinados tipos de trabajo. Ocurre que los presupuestos dogmáticos que el sistema normativo emplea para señalar su ámbito de aplicación pueden resultar insuficientes, incluso hasta inoportunos, ante el surgimiento de nuevos sistemas de formalización empresarial o de prestación de servicios organizados bajo fórmulas atípicas y difícilmente catalogables entre los modelos jurídicos habituales. El aislamiento y la impermeabilización de estos espacios acaban por generar situaciones de marginación laboral ajenas a cualquier idea de trabajo decente. Los procedimientos aludidos disponen de una morfología plural suficientemente detectada y generalmente vinculada en estos momentos a la aparición, al empleo de nuevas tecnologías. Empresas que desdibujan su identidad implicándose en presuntas fórmulas de mediación mercantil organizadas a través de conocidas plataformas digitales. Empresas que además median no con el producto o el servicio, sino con la mano de obra. O formalizaciones empresariales basadas en un desplazamiento artificial del centro de trabajo hacia fórmulas de no presencialidad artificiales y destinadas a preconstituir sistemas de autoorganización productiva que intentan desviar el trabajo hacia la función, hacia la figura del autónomo. Incluso por aparente que ello sea, incluso con tintes puramente episódicos o accidentales, puesto que de todo se viene encontrando. Son situaciones en las que germinan colectivos laborales no ya expulsados, sino simplemente no admitidos o impedidos en su origen del acceso a la protección laboral. Las determinaciones formales que fijan el ámbito de aplicación de la norma laboral se constituyen así, hay que decir, se utilizan así, como un referente desde el que formalizar los caracteres que permiten aparentar la externalidad laboral de la situación. Estos denominados fenómenos de virtualización empresarial no solo desdibujan los elementos que delimitan los centros de imputación de responsabilidades laborales, sino que posibilitan una atomización de las relaciones entre productor y cliente asentadas sobre supuestas estructuras de autotrabajo pretendidamente ajenas a este ordenamiento jurídico. Se genera así un tránsito desde lo laboral hacia fórmulas cuya precariedad radica no en la negación frontal de los sistemas de protección social, sino en la búsqueda y manipulación de instrumentos jurídicos que permitan eludir la aplicación del derecho del trabajo. Instrumentos que, paradójicamente, se vinculan a la propia definición de los límites del sistema de protección laboral. Límites que, de esta manera, quedan sometidos a una especie de permanente prueba de resistencia ante la repetida multiplicación de fórmulas de escape imaginables.
Las consecuencias sociales son ya conocidas: la existencia de una bolsa de trabajo prestado en condiciones de precariedad, cuya legitimidad se ampara pretendidamente en su externalidad a la relación laboral, permaneciendo en un régimen ambiguo, lo cual es proclive a la explotación, y resistente, cuando no inmune, a la penetración de los sistemas jurídicos de protección social. No es preciso detenernos en ello por ser suficientemente conocido, y creo que, además, porque ya apremia el momento en que debo ir concluyendo. Pero una observación más. Situado ahora del tema desde la perspectiva del derecho del trabajo, en cuanto que instrumento para la realización del objetivo del trabajo decente, probablemente sea este el tema más surgido en la actualidad. El debate ya no se desenvuelve dentro de los contenidos o los niveles de protección, como decía antes, sino en la reformulación de sus propios límites aplicativos, adaptando su designación, la designación de estos, a los nuevos sistemas de organización laboral. Se ha suscitado la posibilidad de encontrar figuras intermedias entre el trabajo por cuenta ajena y el trabajador autónomo dependiente. No pensamos que pueda ser así. A fin de cuentas, el trabajo autónomo, aunque sea dependiente, con independencia de su realidad sociológica y de los contenidos que regulan la relación con el cliente, es un trabajo extramuros del derecho del trabajo. Y tampoco parece que los modernos sistemas de organización del trabajo apunten hacia un definitivo surgimiento de un pretendido derecho profesional. Centrar la problemática en el mero hecho del trabajo prestado, obviando la posición jurídica de quien lo presta y el sentido de la alteridad que lo configura, podrían hacer olvidar los presupuestos que fundamentan jurídica y políticamente al derecho del trabajo y su esencialidad para el funcionamiento democrático y social de los sistemas de producción. Probablemente haya que acudir una vez más a una nueva formulación de los confines del derecho del trabajo, pero no tanto de los elementos que definen la relación laboral, como de los indicadores que tradicionalmente se han utilizado para localizar su presencia. Precisamente es aquí donde surge un nuevo espacio de relación entre la aplicación del derecho del trabajo y la realización de los objetivos del trabajo decente. En la reformulación que ha de evitar, o al menos neutralizar, los fenómenos disolutivos que ciertos sistemas modernos de organización productiva proyectan sobre la tipicidad de los espacios reservados a la legislación laboral. Recordemos que en este contexto la exclusión artificial y preconstituida es el caldo de cultivo de la marginalidad laboral contraria al trabajo decente. Una reformulación que quizá haya de hacerse desde la perspectiva de nuevas realidades productivas y de la definición de sus caracteres, posibilitando su identificación en el diseño de la relación laboral. No se trata de adaptar los perfiles jurídicos del trabajo por cuenta ajena a las realidades que la evolución tecnológica muestre, porque ello afectaría a su esencia, a la esencia de estos elementos. Por el contrario, se trata de definir y tipificar los nuevos sistemas de producción, sus contornos y su funcionamiento, traducido al sentido y significación de los elementos que sustantivan el ámbito de aplicación del derecho del trabajo. Se evitaría así el alejamiento de estas situaciones de la aplicación de este ordenamiento. Entiendo que de esta manera el derecho del trabajo podría contribuir también a la realización del trabajo decente. Agradecer a la Junta Directiva de la Asociación el honor que me ha hecho convocándome para participar en este acto y a ustedes la generosidad de su atención, es lo que me quedaba por añadir. Nada más. Muchas gracias. Pues somos nosotros los que agradecemos al profesor Prado su magnífica conferencia de clausura de este congreso. Muchas gracias, Paco. Y vamos a proceder a la clausura formal del mismo. Se configura la mesa en unos segundos, de manera que sin solución de continuidad
lo hacemos. Buenos días de nuevo, ya casi buenas tardes. Iniciamos el acto de clausura del 29º Congreso Anual de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Tiene la palabra a continuación la profesora doña María Emilia Casas Bamonde, presidenta de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. En este acto de clausura, la asociación comunica los galardonados con el premio Rivero Lamas. Comienzo por aquí, señalando que lo han sido Mayedad Jalil Nail por su comunicación, la digitalización del sindicato, las redes sociales como instrumento de organización y defensa colectiva, distinguida con el premio Rivero Lamas a la mejor comunicación presentada al 29º Congreso Anual de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, celebrado en Salamanca los días 30 y 31 de mayo de 2019. E igualmente merece el galardón don Antonio Fernández García por su comunicación, la red LinkedIn, a la luz del convenio 181 de la OIT sobre agencias de empleo privada. ¿Lo recogen? Esto dicho, voy a ser muy breve. En la clausura tengo que reiterarme necesariamente y agradecer a la Universidad de Salamanca, que ha hecho posible que el Congreso haya sido espléndido, al profesor Palomeque, al profesor Sanguinetti, al vicerrector Cabero, desde luego Julio Cordero como director de la oficina del 8º centenario, que se ha involucrado personalmente en la realización de este congreso, a todos los profesores del Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social de la Universidad de Salamanca. Para mí ha sido una satisfacción personal muy grande celebrar este congreso en esta universidad por los lazos afectivos que decía anteriormente, por la especial relación de amistad con el profesor Palomeque y, desde luego, con todos los profesores del área de esta universidad. Agradezco muy sinceramente a los ponentes. Sin ellos el congreso hubiera sido otro y no hubiéramos podido debatir como lo hemos hecho, y a los comunicantes que nos han aportado una savia nueva, un debate espléndido esta mañana, igualmente a los investigadores de los talleres que ponen en común la investigación que están realizando y con ello enriquecen siempre a la asociación. No puedo olvidar el patrocinio de la Organización Internacional del Trabajo y la persona de Mariluz Vega. Le transmito el agradecimiento de la Asociación Española de Derecho del Trabajo, a la Junta de Castilla y León y, en concreto, al consejero que nos acompaña, ha tenido la delicadeza
de acompañarnos hoy. Cuando fuimos a verle para plantearle esta iniciativa, la verdad es que la asumió con muchísimo gusto, no planteó ningún problema, sino que todo lo contrario, facilitó. Yo creo que le causó incluso un cierto orgullo que la asociación eligiera la Universidad de Salamanca para celebrar este congreso. A la directora, que nos ha apoyado en aquella reunión y siempre a lo largo de los trabajos preparatorios de este congreso, al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, estuvo la secretaria de Estado, profesora Valdeolivas, con nosotros, está el secretario general técnico del Ministerio, que nos ha acompañado pero continuamente en nuestro trabajo. Por tanto, el agradecimiento absoluto por parte de la Junta Directiva y de la asociación. Creo que todos, la Junta Directiva en pleno, agradece a todos vosotros vuestra presencia, porque realmente ha sido entusiasta, muy numerosa y permite el éxito de una cita anual como esta. Y yo, personalmente, tengo que agradecer a la Junta Directiva, excluyéndome yo, es decir, a los vicepresidentes, al secretario general y al gerente, por el trabajo realizado, que ha sido muchísimo, para llegar hasta aquí. Hemos funcionado como un grupo muy bien coordinado, hemos trabajado en equipo, pero el trabajo principal lo han realizado ellos y yo se lo agradezco. Espero, consejero, vicerrector, Mariluz, que el siguiente congreso, que se celebrará en la Universidad de Granada, pues cuente con la presencia numerosa con que ha contado este y pueda concluir, como lo hace este, señalando pues, que hemos cumplido nuestro objetivo, que ha quedado demostrado en la relatoría y en las conclusiones del profesor Cabero, y que nos ha permitido, una vez más, reunirnos para discutir en libertad nuestras preocupaciones, poner en común las propuestas, poner también en común el trabajo de investigación y docencia que realizamos en las distintas universidades españolas y alcanzar algunas conclusiones comunes que esperamos se conviertan en opinión pública y publicada para la sociedad española. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, profesora Casas. Tiene la palabra a continuación doña María Luz Vega Ruiz, en representación de la Organización Internacional del Trabajo. Muchas gracias, consejero, querido profesor Cabero y vicerrector en este caso, y mi muy querida y sobre todo admirada presidenta de la Asociación María Emilia, y amiga también, esto hay que decirlo. Es para mí un honor, en nombre del director general y de la Organización Internacional del Trabajo, participar en esta clausura y haber participado en los trabajos de este congreso, que debo señalar me ha impactado por la calidad, más que por la calidad, por la excelencia, por la presencia y por la participación. Tengan por seguro, y en nombre institucional me comprometo personalmente, a que las conclusiones y, por supuesto, las ponencias que ya están publicadas van a formar parte del acervo de la OIT, y no solo del acervo de la OIT en la biblioteca, que invito a todos a consultar y a participar si algún día pueden venir a visitarnos a la OIT, sino también a transmitirlo a todos los que estamos involucrados en el desarrollo de las celebraciones del centenario, porque creo que es un aporte intelectual fundamental por justamente esa calidad a la que estaba haciendo referencia. Más que nada teniendo en cuenta que nuestro director general llamó en el 2015 a la Academia a participar y a ser un actor activo junto con nuestros actores tradicionales, los tradicionales tripartitos, para contribuir al desarrollo de nuestras actividades en el futuro del trabajo. En un nombre quizá más propio, pero también institucional, quiero realmente felicitarme por poder participar en los trabajos de algo que me tiene particularmente o me da una participación más personal. La OIT me ha permitido, como española, desarrollar mi carrera trabajando por el trabajo, en el mundo del trabajo y dentro desde el ámbito del derecho del trabajo y de las disciplinas que están alrededor.
Me congratulo de haber compartido con los grandes del derecho del trabajo español, con los que he citado tantas veces, a los que he mencionado tantas veces y que han sido mi inspiración y yo creo que mi fomento y mi aliento en el trabajo diario, pero también me felicito de haber visto tanta participación joven. Esto me permite tener confianza en lo que es realmente el futuro del trabajo, porque es el presente y ese presente nos va a permitir dejar en manos el relevo de los que nos vamos. Felizmente nos vamos, nos iremos yendo a hacer otras cosas y creo que está realmente en sus manos, lo que señalaba nuestro director general, seguir trabajando en ese futuro del trabajo. Yo creo que queda muchísimo por hacer. Queda mucho por hacer y creo que hay nuevas propuestas para el año que viene. Hay una propuesta fantástica que me parece increíble, que es trabajar en este nuevo estatuto, el estatuto de yo diría del segundo ciclo, importantísimo, 40 años del estatuto, 100 años de la OIT, ¿qué más se puede pedir? También 100 años del Ministerio de Trabajo, por cierto, ayer me lo recordaron, creo que eso es fundamental. Visto lo cual, creo que hay mucho que hacer y la asociación tiene un trabajo fundamental que va a tener que desarrollar y que nos muestra que está preparada para hacerlo. Desde este foro yo creo que quiero instar a todas y a todos, desde mi modesta presencia, tanto como personal de la OIT y también como española y modesta y laboralista, no puedo acceder a su nivel, a que sigan trabajando en el futuro del trabajo, en particular de nuestro país, de nuestra región, que es Europa, y también en el futuro del trabajo del mundo, para permitir que este futuro del trabajo sea cada día más inclusivo, más equitativo, más tolerante y más justo. Creo que esos son los principios que recoge nuestra organización y que creo que ustedes están en capacidad de poder contribuir a que esto se produzca. Permítanme terminar agradeciendo de nuevo, dándoles la más cordial enhorabuena y esperando verles a todos y a todas muy pronto. Muchas gracias. Permítame, señor consejero, que le ceda el turno para que intervenga usted en último lugar. Excelentísimo señor consejero de Empleo de la Junta de Castilla y León, representante de la Organización Internacional del Trabajo, señora presidenta de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y Junta Directiva y anteriores presidentes de esta asociación, señora directora general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, señor secretario general técnico del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, señor director del Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social de la Universidad de Salamanca, maestro Palomeque, compañeras, compañeros, señoras y señores. Para la Universidad de Salamanca, ya lo decía el rector en la inauguración de este congreso, es un honor que la Asociación Española nos designara para la celebración de este 29º Congreso de ámbito nacional. Un congreso dedicado al futuro del trabajo con motivo del centenario de la OIT, una cita imprescindible, como se ha podido ver, para la reflexión sobre las materias fundamentales en este contexto y además coincidiendo con la celebración del 8º centenario de la Universidad de Salamanca. Un año central de la celebración que fue el 2018, pero que ha sido prorrogado por ley para que se continúen poniendo de relieve durante este año cuáles son los principales aspectos, las principales aportaciones de la Universidad Española a lo largo de estos 8 siglos. Un acontecimiento que ha tenido mucha relación con los laboralistas de Salamanca, pues la oficina del 8º centenario de la universidad fue creada por el profesor Palomeque, con el profesor Julio Cordero de director adjunto, y ahora el profesor Julio Cordero es el director de la oficina. De alguna manera parece que el 8º centenario y el derecho del trabajo ha tenido, por los hados del destino, una relación muy especial y gracias a esa principal aportación del profesor Palomeque se convirtió en un gran acontecimiento. Permítanme que agradezca, lo ha hecho ya la señora presidenta de la asociación, la profesora Casas, a la Junta de Castilla y León, a su Consejería de Empleo, la gran implicación en la organización de este congreso.
Lo describía muy bien la profesora Casas. Fue muy fácil que el señor consejero de Empleo se implicara plenamente en el mismo, también la señora directora general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales. Incluso el señor consejero le encargó a la directora general que propiciara buen tiempo durante estos días y se ha cumplido. El señor consejero le damos las gracias también por esa aportación climatológica que ha sido, o meteorológica, que ha sido muy importante para poder disfrutar también de las calles, del patrimonio, de los edificios históricos de nuestra universidad. Esta es una universidad que se ha caracterizado siempre por los estudios jurídicos desde su fundación. Nació vinculada a los estudios jurídicos, el modelo boloñés sin duda influyó de manera decisiva y a lo largo de toda su historia, incluso en momentos muy difíciles como el que supuso el siglo XIX, especialmente su segunda mitad, donde estuvo a punto de desaparecer. Allí hay una placa dedicada al rector don Mamés de Esperabé, que estuvo 31 años en el rectorado e hizo posible que no desapareciera la universidad. Después fue relevado en el cargo por Miguel de Unamuno. E incluso en esos difíciles momentos siempre tuvo facultad de Derecho, una facultad de Derecho especialmente activa, una facultad de Derecho dedicada al estudio, naturalmente, de las disciplinas jurídicas, primero del derecho canónico y del otro derecho, como se decía, después del derecho del Estado, de manera protagonista, y siempre pensando en las personas. Y ese es otro lema que coincide con este congreso, con la temática y con las propuestas que se han ido formulando y debatiendo. Los derechos de las personas, de los colectivos en los que se integran las personas, son esenciales para poder vivir en libertad, en democracia, en igualdad, en un régimen de solidaridad. Y aquí, a lo largo de la historia, se han realizado aportaciones importantes en ese sentido. La Escuela de Salamanca, que surgió en un momento que, con terminología de ahora, podemos denominar primera globalización, dio origen a esos estudios. El encuentro de España con América, de Europa con América en definitiva, que no fue fácil, sí que propició la reflexión aquí, en estas aulas, en esta universidad, sobre los derechos de las personas, si todas las personas tienen los mismos derechos, hayan nacido donde hayan nacido, si existe o no, o debe existir una comunidad internacional que se relacione y resuelva sus controversias a través del derecho, si los conflictos entre las personas y los grupos en los que se integran han de ser resueltos o no, con normas jurídicas bien aplicadas, bien interpretadas o por la fuerza bruta. Eso se discutió, se defendió y se puso la base fundamental para lo que sería mucho tiempo después la Declaración de los Derechos Humanos, la obra de aquellos grandes autores a los que se rinde homenaje en el aula cercana al Paraninfo, el aula de Francisco de Vitoria, con una reproducción ahora de la sala dedicada a la Escuela de Salamanca en la sede de Naciones Unidas en Ginebra. Esa aportación es una de las grandes que ha realizado esta universidad con el derecho de gentes, origen del derecho internacional. Pero también cuando se produjo otro cambio de época, cuando se empezó a hablar de la edad contemporánea, del constitucionalismo, de un nuevo concepto de derechos reconocidos en las constituciones, de un nuevo modelo, precisamente el modelo constitucional, el del Estado de Derecho, liberales destacados de esta universidad, desde finales del 18, principios del 19, trabajaron, incluso dieron sus vidas por conseguir la democracia y la consolidación de aquel sistema, participando activamente, coordinando los trabajos de la elaboración de la primera Constitución española, la de 1812. Rectores como Ramón de Salas o como Diego Muñoz Torrero, entre otros, participaron de manera muy activa en las Cortes de Cádiz. Así hasta el momento de la transición más reciente y de la elaboración de la Constitución vigente, donde también el año pasado, en una exposición que puso inicio a la conmemoración del 40 aniversario de la Constitución, celebrada en el Congreso de los Diputados, pasó revista de las importantes aportaciones de profesores y antiguos estudiantes de esta universidad a la elaboración del texto constitucional vigente. En fin, esta es una universidad dedicada a muchas ciencias. Su lema, que aparece en esta alfombra y también en piedra, naturalmente, con estilo renacentista, y que citaba a la presidenta en la intervención de ayer, en la inauguración, es la que enseña los principios de todas las ciencias, ese lema. No obstante, permítame que lo diga, y más en este contexto, también hay que matizarlo en el sentido de que los estudios jurídicos
han sido la guía de esa expansión posterior de la universidad. Quiero agradecer también al Ministerio de Trabajo. Ayer tuvimos ocasión de transmitírselo a la señora secretaria de Estado de Empleo, la gran implicación también con el Congreso y con la asociación en su funcionamiento, a la OIT igualmente, y sobre todo a todos ustedes, a todos vosotros y vosotras por haber querido venir a Salamanca, participar en este congreso y haberlo hecho con ese altísimo nivel de participación, de intervenciones. Felicitar a los ponentes, a los comunicantes, a los presidentes de sesión, de panel, de mesa, por la presencia constante en los debates y la ágil y sabia guía de los mismos. Y, por supuesto, agradecer, ya no solo en nombre de la Universidad de Salamanca, sino de las universidades de Castilla y León, que también han participado principalmente a través de la redacción de las distintas relatorías, de los distintos informes que han sido los que han posibilitado la preparación de las conclusiones. Agradecerles que hayan venido a Castilla y León, que hayan venido a Salamanca y que sepan que pueden contar permanentemente con nuestra universidad, que sí tiene un mérito muy importante que le ha permitido realizar su actividad ininterrumpidamente durante 800 años, es que ha querido siempre acoger a grandes profesores y profesoras, a espléndidos investigadores que han venido del resto de España, de todo el mundo, a enseñarnos, a conseguir que esta universidad sea lo que ha sido y lo que es en la actualidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Nuevamente tiene la palabra el excelentísimo señor consejero de Empleo de la Junta de Castilla y León. Pues muchas gracias al vicerrector, a Valentín Cabero, también a Enrique Cabero, perdón, también por el privilegio de haber cedido estas palabras finales al consejero. Nosotros hemos venido siempre, cuando se nos planteó esta iniciativa, con la voluntad de aprender. Y, por tanto, cuando María Emilia Casas nos anunció el deseo de la asociación de hacer la jornada y el congreso en nuestra comunidad autónoma, pues lo vimos como una oportunidad de aprender y de aprender para mejorar y mejorar para poder aplicar nuevas cosas en Castilla y León. Y es la voluntad con la que vemos siempre al mundo de la academia, con la que tenemos y fortalecemos nuestra relación con las universidades, con el profesor Enrique Cabero y con todo su equipo que hoy aquí nos acompaña, el profesor Wilfredo Sanguinetti, el profesor Carlos Palomeque, que siempre nos sirve de inspiración. Y es una voluntad de aprender que compartimos con el resto de administraciones públicas, con el Gobierno de España, con el secretario general técnico que nos acompaña y, lógicamente, con la Junta de Castilla y León, la directora general Amparo, que hoy está con nosotros. Los años de aniversario siempre son años de balance, pero también de propósitos de futuro, y coinciden varios aniversarios a la vez. El centenario de la Organización Internacional del Trabajo, este año 2019, y por eso agradecemos la presencia de María Luz. El aniversario ya, el 800 aniversario de la Universidad de Salamanca, que tan brillantemente se ha impulsado en este entorno. El aniversario, el próximo año, del 40 aniversario del Estatuto de los Trabajadores, y también el centenario del Ministerio de Trabajo. Y nosotros, por tanto, esos aniversarios los impulsamos siempre con esa vocación de mejorar. Coincidiendo con el aniversario, estuvimos el año pasado en la Organización Internacional del Trabajo, pues planteando una experiencia que tenemos en Castilla y León del diálogo social, que sé que ha sido muy bien analizado todo lo que es el diálogo social, el papel del sindicalismo y también el futuro del mundo del trabajo. Y ahí nuestra comunidad tiene una experiencia de haber trasladado ese modelo del diálogo social al Estatuto de Autonomía de Castilla y León, a una ley específica que viene funcionando desde el año 2008 y a una voluntad de llegar a acuerdos entre los agentes del diálogo social en nuestra comunidad autónoma, que han alcanzado hasta el momento más de 100 acuerdos en ámbitos tan diversos como el mundo laboral, el mundo económico, pero también el mundo de los servicios públicos en nuestra comunidad autónoma, y que es un modelo que hemos tenido la ocasión de contar de la mano de la Organización Internacional del Trabajo dentro de Europa y también en países latinoamericanos en los que hemos tenido ocasión de estar recientemente, también de la mano con las organizaciones sindicales y empresariales de nuestra comunidad autónoma.
Es un aspecto que ha llevado también en el mundo de la academia a la creación de una cátedra del diálogo social y el sindicalismo. Nos acompaña Ana Murcia, la directora de la cátedra, que es la primera que existe en España y que ahora en su versión online está sirviendo de referencia para el conjunto internacional. Y con la Universidad de Salamanca hemos puesto en marcha ya este año 2019, lo hemos formalizado, la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales, que es conclusión de una tarea muy relevante que venimos haciendo en estos últimos años, que dio lugar al programa Universitas, que es una experiencia de colaboración entre las 4 universidades públicas de Castilla y León y el Gobierno de Castilla y León para promover el trabajo con las universidades en el ámbito de la prevención de riesgos laborales y que concluye también en colaboración con el diálogo social con esta cátedra que hemos tenido la ocasión de presentar este mismo año y que se desarrollará en la Universidad de Salamanca. Y es aquí también, en la Universidad de Salamanca, donde tuvimos la ocasión de presentar en su momento la oficina del egresado emprendedor, donde se buscaba también la posibilidad y la voluntad de que los jóvenes egresados pues tuvieran la ocasión de conocer prácticas de emprendimiento y favorecer ese espíritu emprendedor y apoyarles en el espíritu de emprendimiento. Por tanto, la universidad y también la Universidad de Salamanca, que es la más antigua de España y una de las más antiguas del mundo, pues sirve todos los días de inspiración para nuestro trabajo en esos aspectos del diálogo social, de la prevención de riesgos laborales y también del emprendimiento en nuestra comunidad autónoma. Y es la vocación con la que les digo que vamos a seguir con muchísimo interés las conclusiones de este congreso, que sin duda van a ser de mucho interés para todos nosotros, porque estamos hablando de las personas que sin duda más pueden aportar en el ámbito académico y en el ámbito práctico de lo que es el mundo del derecho de trabajo en España, pero también saber que hay nuevos jóvenes con voluntad de ir aportando sus experiencias y que tenemos la necesidad de ir abriendo para que nuevas ideas y nuevas perspectivas pues, se incorporen todos los días a esta realidad. Yo por eso les doy las gracias por haber elegido Salamanca. Espero, María Emilia, que haya estado a la altura de vuestras expectativas. La ciudad seguro, porque es una ciudad patrimonio de la humanidad. El profesor Cabero y también Amparo, que vive aquí en Salamanca, pues han encargado sin duda de que la ciudad esté en las mejores condiciones posibles. Y lo que les deseo también es que su regreso sea un regreso que sirva de base para el próximo congreso y que este espíritu de Salamanca, que está también siempre vinculado a la Escuela de Salamanca, pues perdure para muchos años en la asociación. Y estoy seguro que así será. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Y con el permiso del profesor Sanguinetti, como director del Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social, y naturalmente del rector magnífico de la Universidad de Salamanca, declaro clausurado este 29º Congreso. Muchas gracias.